Tres. Muy buenas tardes pues a todos nuestros suscriptores de la página del Reino de María. Estamos en la segunda parte hablando de la Divina Voluntad de Luisa Picareta, y vamos hoy día pues a explicar un poquito realmente qué es la Divina Voluntad, qué es y qué no es la Divina Voluntad. Entonces está invitado otra vez aquí Adolfo para explicarnos un poquito sobre la Divina Voluntad. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto. Santiago, ¿qué tal? Igualmente. Saludos a todos también. Empezamos, ¿no? Para tener claro un poco la idea, ¿no? ¿Qué no es la divina voluntad? Porque pueden surgir muchas equivocaciones, ¿no? Y eso, un movimiento más, una comunidad más, un grupo más, un apostolado más. No. Y vamos a dejarlo claro. La divina voluntad no es un movimiento, la divina voluntad no es un carisma, la divina voluntad no es una devoción, la divina voluntad no es una espiritualidad, la divina voluntad no es un estilo de vida, la divina voluntad no es solo algo que yo conozco y simplemente para saber, ¿no? Y ya, nada más, no. Como que leí los 36 escritos, conocí la divina voluntad y listo, ya, no, no es eso que sí es la divina voluntad. La divina voluntad es primero la finalidad para la cual fuimos creados por Dios, ¿no? Y esto es muy interesante porque uno siempre se pone a pensar, ¿y yo para qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la finalidad por la que yo existo? Y muchas preguntas más, ¿no? Que surgen y todo eso. Pero incluso Jesús mismo en, en, en un diálogo con Luisa, ¿no? Le hace poner él el título al libro. Y en el volumen 19 Jesús mismo le dice a Luisa que los libros tendrán por título La llamada a las criaturas, al orden, a su puesto y a la finalidad para las que fueron creadas por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más es la divina voluntad? Es el cumplimiento del Padre Nuestro. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La única oración que Jesús nos enseña, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Correcto. De ahí sabemos que Jesús se retiraba a orar la noche entera, no sabemos cómo oraba, pero la única que nos enseña es el Padre Nuestro. Dentro del Padre Nuestro hay muchas lecciones, pero precisamente en esas palabras que están en Mateo 6:10 y en Lucas 11:12, dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso quizás muchos que alguna vez han escuchado de la divina voluntad dicen que es vivir el cielo en la tierra. En efecto, es vivir el cielo en la tierra, es vivir ese gozo celestial estando aún aquí, ¿no? Pero seguimos en la tierra, es decir, yo puedo vivir la divina voluntad hoy y mañana ya no, porque sigo siendo libre mientras estoy aquí, ¿no? Entonces, es el cumplimiento del Padre nuestro, ese venga tu reino que en cada Padre Nuestro que rezamos lo pedimos porque es una petición. En cada Eucaristía celebrada en el mundo se pide porque es una petición, se cumplió. Después de 2000 años de pedir, 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 se cumplió. Y lo tenemos aquí a través de Luisa Picarreta. Por eso mencionaba que no se trata de una santa más. Bueno, ¿qué más es? Es una vida divina para vivirla. Es el proyecto de Dios completo en el hombre. Es un intercambio de vidas. La divina voluntad rompe muchos esquemas y prejuicios sobre la voluntad de Dios con nosotros. Eh, es decir, Adán fue creado en la divina voluntad, Adán fue creado en la voluntad de Dios, pero Adán no tenía ningún estado de vida. Y eso es muy interesante. Nosotros muchas veces, algunos en nuestros primeros pasos, quizás de conversión y todo, empezamos a pensar, no, seré sacerdote para ser santo y para hacer la voluntad de Dios, seré religioso, seré de este grupo, seré de esta comunidad, haré esto, lo de aquí, vigile aquí, hay uno que sea, pero no, realmente, o me casaré y seré un esposo santo, ¿no? O sé promesas de consagración, laico consagrado, o célibe, o soltero. El estado de vida es una simple cáscara. Lo que importa es el contenido de esa cáscara. Y es tan bonito cuando Jesús le dice a Luisa, tú serás la verdadera monjita de mi corazón. Y hace esa protesta, porque es una protesta que Jesús hace
cuando dentro de la vida religiosa mismo, que se debe de una totalidad a Él, porque son las promesas que se hacen, lo dejan solo, lo hacen a un lado, para gozar del pequeño mundo. Son las palabras de Jesús, no las mías, ¿no? Entonces, nos abre a todos y cada uno de nosotros que no estamos dentro de las paredes de un monasterio, a vivir esa santidad, ni siquiera la que se puede alcanzar dentro de un monasterio, que es humana, sino una divina, una mucho más elevada. Pero bueno, más adelante vamos a ver en parte eso. Ahorita vamos a tomar eh, parte del catecismo, ¿no? Pero antes, tener en cuenta qué cosa. Jesús es la causa de la creación del obrar del Padre. Él es la finalidad de Dios, es decir, tenerse a sí mismo, pero fuera, ad extra, como se lo conoce en términos teológicos, para tener vínculos plenos de amor, gloria, alabanza y correspondencia. Y en la parte del Evangelio de Juan 14:6, ¿qué nos dice Jesús? Yo soy el camino, ¿no? La verdad y la vida, ¿no? Es muy bonito esto porque ahí uno puede entender que, por ejemplo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís no es el camino, pero si yo soy franciscano, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando a través de los pasos de Francisco para llegar al camino que es Jesús. Carisma, devoción, espiritualidad, franciscanos, comunianos, de la caridad, y sin número más, los dominicos, carmelitas, son formas de caminar. Carismáticos, catecúmenos, son formas de caminar, no el camino. Ojo, nuestro objetivo es el camino, indistintamente de la forma de caminar. Nuestro objetivo es ser santos, indistintamente de tu estado de vida. Y esto quizás pueda interpelar a muchos, pero es la realidad. Y hay cómo sustentarla. Es así. Entonces continuamos, ¿no? Ah, ya, y otra palabra que dice muy interesante Jesús ahí mismo en ese evangelio es, nadie va al Padre sino por mí. Es decir, aquí ya hay divina voluntad. Los evangelios están todos llenos de divina voluntad y Jesús lo va explicando en los escritos. No es un nuevo evangelio, no. Es el evangelio explicado de una forma divina y no humana. El interior de Jesús en la agonía, qué pasaba dentro de él. Y Jesús toma los ejemplos del evangelio para dirigirnos mejor a nosotros. Incluso eso va a romper muchas cosas que nosotros ya teníamos establecidas como que así tiene que ser y nadie lo puede cambiar. Pero si revisamos, quien estableció eso fue la criatura, no el creador. Pero bueno, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, para nosotros, ¿nuestro objetivo cuál es? Configurarnos y llegar al mayor desarrollo de nuestro yo, pero con, por y en Jesucristo. Allí nosotros llegamos al Padre. Allí nosotros correspondemos en amor al Padre. En Jesucristo nosotros alcanzamos la finalidad para la que fuimos creados. Vivir con santidad divina y estar en constante correspondencia de amor, gloria y alabanza a Dios. ¿No? Eso. Ahora, ¿qué nos dice el catecismo? Bien, vamos al catecismo. En el numeral 759 dice, el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo, justo lo que te estaba mencionando. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué dice los escritos de Luisa? Vamos a buscar en los escritos de Luisa, ¿qué dice? En el volumen 30, Jesús le explica a Luisa, fue esta la finalidad de la creación, formar nuestra vida en la criatura, tener nuestro campo de acción divino en ella, y por eso amamos tanto que haga nuestra divina voluntad, para poner a salvo nuestra vida, no en nosotros, pues no tenemos necesidad de ninguno. Somos más que suficientes a nosotros mismos. Habla la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sino en la criatura. Este era el gran portento que queríamos y queremos hacer en virtud de nuestra voluntad, formar nuestra vida en la vida de la criatura. Por eso, si esto no hacemos, la creación quedaría sin nuestra finalidad inicial. Sería un obstáculo a nuestro amor, una amargura continua el observarla
y ver una obra tan grande y de tanta magnificencia que no se realiza, fallida nuestra finalidad. Y si no estuviera en nosotros la certeza que nuestra voluntad debe reinar en la criatura para formar nuestra vida en ella, nuestro amor quemaría la creación toda y la reduciría a la nada. Y si tanto soportas y se tolera, es porque vemos más allá de los tiempos nuestra finalidad realizada. Entonces, bueno, eso nos dicen los escritos, ¿no? Jesús deja claro eh, para qué fue creado el hombre. O sea, la creación tuvo una finalidad que no cambia por el hecho de que Adán haya pecado. Es decir, Adán pecó, perfecto. Entra la redención, perfecto, pero no termina todo ahí. La creación tiene que alcanzar su cumplimiento. La creación tiene que cumplirse, o sea, tiene que alcanzar su finalidad. ¿Y cómo? A través de la vida en la divina voluntad, del cumplimiento del Padre nuestro, a través de la obra de la santificación por medio del Espíritu Santo, ¿no? Nos dice Santo Tomás de Aquino, nos dice, el fin último del hombre es Dios, como el fin del avaro es el dinero como objeto y también lo es la posesión del dinero como uso. Entonces, el fin último del hombre en cuanto al objeto mismo lo es igualmente de todos los demás seres. Es Dios la felicidad, ¿no? Nuestra finalidad es esa, ¿no? A veces ponemos como finalidad cuestiones humanas, pero realmente viéndolo desde este punto que Jesús nos explica y que está en el catecismo, es cierto, nuestra finalidad es esta, vivir esa vida de Dios, ¿no? Pero de una forma ya enseñada por Él. Entonces, antes de continuar con el tema de la explicación, acabo de recordar lo que me mencionaste en la primera parte sobre las almas víctimas. En la divina voluntad, Luisa habla mucho de esto. Ella misma es un alma víctima, tenemos santos almas víctimas. El padre Pío era un alma víctima, él se ofreció como alma víctima. Ana Catalina Emmerich, Marta Rubin, tenemos tantos ejemplos en la historia, pero en efecto, ¿para qué un alma víctima? ¿Por qué un alma víctima? Bien, nosotros podemos decir que Jesús pagó por todos, ¿no? Redimió en la cruz, entregó su vida y eso. Pero el pecado no se ha detenido. En este momento, nosotros que estamos hablando aquí, quienes están viendo este video, en este preciso momento hay criaturas cometiendo muchos pecados, pecados terribles, de una magnitud de ofensa a Dios tremenda. Vemos las noticias y lo vemos allí. Entonces, ¿por qué un alma víctima? El objetivo y misión de un alma víctima es la reparación y la, podríamos decir, compensación, no absoluta, pero en parte de la justicia de Dios. Y eso lo dice la Virgen en Fátima en sus apariciones a los pastorcitos, ¿no? La mano justa de Dios está por caernos, que si no oramos, ayunamos y todo eso, se viene contra nosotros. Eso en temas de reparación. El alma víctima tiene misiones especiales para reparar. Luisa, por ejemplo, tomando el caso, Luisa, cuando hace un ofrecimiento como víctima, eh, la respuesta para uno de los sacerdotes que no le creía es que Jesús le dice que va a terminar una guerra que se estaba efectuando en ese momento. Y efectivamente la guerra terminó, el sacerdote le creyó a Luisa y Luisa inició su vida como alma víctima en ese momento. Ahí que vemos nosotros que la voluntad de Dios no es absoluta en ese aspecto, sino que nuestra correspondencia de amor puede transformar no solo nuestro interior, exterior cercano, sino de acuerdo a nuestro estado espiritual también, puede ser en beneficio de un pueblo, como por decir, terminar una guerra, que fue el caso de Luisa. No, Marianita de Jesús, nuestra primer santa, ¿por qué muere ella? Ella ofrece su vida por la de un sacerdote, también para que se detenga la actividad volcánica en ese tiempo. Y ella muere. Jesús acepta ese sacrificio. O sea, Jesús acepta ese amor. Dámelo y esto ya, que tiene que pasar, porque ustedes lo han ocasionado, no mi justicia está dando lo que ustedes están pidiendo por su pecado, ya no lo voy a dar porque tú lo estás compensando con tu ofrecimiento. Tú lo estás compensando con tu vida o con tu estado perenne de alma víctima. Y hay un ejemplo muy bonito en la vida de Luisa Picarreta, una niña de 7 años llamada Francesca. Luisa tenía fama de santa en Corato. Esto es muy conmovedor realmente para mí. Cuando la primera vez que lo leí me cautivó totalmente. Esta niña corre donde Luisa. Eh,
y le dice, Luisa, Luisa, mi papá va a morir. Le habían diagnosticado al papá que se iba a morir, ¿no? Definitivamente no tenía salvación. Y ella, muy espontáneamente, una niña de 7 años, le dice, Luisa, Luisa, mi papá va a morir, por favor, dile a Jesús que yo quiero morir en su lugar. Luisa mira el crucifijo detenidamente, agacha la cabeza y levanta, asentando como que Jesús escuchó la petición de esta niña. 7, 8 días creo que pasaron y la niña murió y el papá se salvó. ¿Cuál era la conclusión de esto? Jesús acepta el ofrecimiento del sacrificio de esta alma santa, porque era una niña, para darle la oportunidad al papá de esta niña, que seguramente no era ningún santo, para que avance en el camino de la santidad y la perfección hasta que le toque la hora de pasar o de morir, como nos va a tocar a cada uno de nosotros. Y así lo vemos. El tema que tú mencionabas, ¿por qué gente buena muere? ¿Por qué niños mueren y todo? El Padre Pío tenía una respuesta muy bonita para esto cuando un niño se la hizo. El Padre Pío respondía, ¿no? Que si tú vas a un jardín, las primeras flores que recoges son las más bellas, ¿no? Santos mismos, Domingo Sabio, Carlos Acuti, el Beato, que murieron súper jóvenes. No vemos no ver el cielo, ¿no? O la muerte como algo malo. Lo decía Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué voy a temer a la muerte si simplemente es mi alma que deja mi cuerpo? Pero yo sigo vivo, sigo viva, decía ella. Nosotros no morimos en efecto, seguimos vivos en el espíritu, en la dimensión del alma. Y lo tenemos en la lectura de la transfiguración de este domingo. Cuando Jesús se transfigura, ¿quiénes aparecen al lado de Jesús? Pedro, Santiago y Juan ven a Moisés y Elías. ¿Cuántos años no habían pasado en que Moisés y Elías ya no existían en este mundo? Y ahí aparecen, vivos. Eso es una prueba de eternidad fuerte para nuestras cuestiones que a veces nos hacen tambalear porque la tierra pesa, la tierra golpea, la tierra asfixia, pero para eso lo tenemos a Él, ¿no? Como para tratar de dar un poco de explicación a esa parte, ¿no? No sé si tengas alguna pregunta en este caso, sino para continuar ahora sí con el desglose de la divina voluntad. Bueno, sí, bueno, más quería como preguntarte, ¿no? Respecto también al tema de la psicología humana, ¿no? Cuál es la definición de voluntad en el ser humano, ¿no? Porque realmente pues vemos que tanto el Génesis como el Catecismo de la Iglesia pues nos enseñan que el hombre, porque es un ser racional, al mismo tiempo es un ser libre, ¿ya? Pero en esa libertad nosotros podemos rechazar, hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo cumplirla. O sea, podemos elegir vivir con Dios o elegir vivir sin Dios. A lo que yo entiendo como la divina voluntad, se trata de eso, ¿no? Que nuestra voluntad se sujeta a la voluntad de Dios y prácticamente pues ya no seamos nosotros los que vamos a dirigir la vida, sino que ya sea Dios. Pero al mismo tiempo, pues como digo, que sucede que también está como el pecado, la inclinación al mal. Realmente, explícanos un poquito eso, esa visión de Luisa Picarreta respecto a la voluntad del hombre, ¿no? Bien, pasando a ese tema, vamos primero a tomar parte de los volúmenes donde Jesús habla. Volumen 11 es, Jesús habla de la inteligencia, la memoria y la voluntad, que como conocemos son las potencias del alma, ¿no? ¿Qué dice Jesús en el volumen 11? Dice, hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor. Volumen 11, 9 de mayo de 1912. Esa parte es muy interesante, porque justo lo que yo te mencionaba, nuestro objetivo es alcanzar el mayor desarrollo de nuestro yo en Jesús. Es decir, mi voluntad humana muere, pero eso no quiere decir que yo dejo de hacer las cosas. Yo sigo usando mi voluntad humana con Dios, ya no sin Dios. Sencillo. Yo sigo yendo al colegio. ¿Qué me lleva al colegio si soy un estudiante de colegio? Mi voluntad de estudiar. Pero no lo estoy haciendo solo por mi beneficio, sino por crecer en ese conocimiento, porque nosotros lo necesitamos, ¿no? Por ejemplo, Adán no lo necesitó. Adán tenía todo el conocimiento cuando fue creado. Nosotros creemos que estudiando estamos creciendo.
Humanamente es así, pero realmente como seres humanos nosotros lo que estamos haciendo, salidos de la mano de Dios por causa, y caídos por causa del pecado, es regresando. Porque si Adán no hubiese caído, todos nosotros tuviéramos el conocimiento, sin escuelas, sin institutos y sin eso. Sé que suena un poco fuera de lo común, pero es una realidad, ¿no? Nosotros estamos regresando y cada conocimiento que avanza realmente es nada para lo que tuviera el hombre si no hubiera separado su voluntad de Dios, en efecto, ¿no? Ahora, en el tema de nuestra voluntad humana, esto es así. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de todo. Por ejemplo, Dios, aunque yo no lo quiera decir, Dios es el dueño de mi cuerpo. Si en este momento pierdo un brazo, yo no puedo pedir que me salga otro, ¿no? Si en este momento Dios se quiere llevar mi vida, se la puede llevar. Yo no puedo hacer nada al respecto. Pero hay algo que yo tengo que Dios, por más que quiera, no me lo puede quitar o no lo puede tener, por así decirlo. Yo soy el único que le puede dar eso, que es mi voluntad. Es lo único que nos pertenece, nuestra voluntad. Por eso que nuestro cuerpo es solo un recipiente para el uso de nuestra voluntad. Inteligencia para comprender. Ojo, memoria para recordar, desde la psicología mismo viéndolo, y la voluntad para actuar, ¿no? Entonces, a veces nos hacemos una pregunta, ¿yo cómo sé la voluntad de Dios? Primero, voy a dar un ejemplo humano. Yo quiero conocer cuál es la voluntad de Santiago Suárez, ¿no? Pero ¿cómo voy a conocer esa voluntad? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para saber cuál es la voluntad de Santiago Suárez? Lo primero que tengo que hacer es conocer a Santiago Suárez, acercarme a Santiago Suárez, aprender sobre Santiago Suárez, de Santiago Suárez. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué lee, a dónde va, qué come, qué hace, qué no hace, qué quiere, qué no quiere? Conociendo a Santiago Suárez, yo voy a saber, si alguien me pregunta sobre Santiago Suárez, digo, sí, Santiago Suárez le gusta hacer esto y su voluntad, quizás los jueves de noche, la voluntad de Santiago Suárez es ir a adorar al Santísimo Sacramento. Pero ¿cómo supe yo que esa era la voluntad de Santiago Suárez? Porque me acerqué, porque lo conocí, porque aprendí de él, porque compartí, conviví con él. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, me acerco a Dios. No hay otra forma. Y así Dios me va llevando en ese camino y en ese proceso, hablándome al corazón, no precisamente con visualizaciones, a veces dones que hay que ser muy prudentes en el tema de los dones, ¿no? A veces se usan bien, a veces mal, pero Dios hablando al corazón me va a ir dirigiendo, me va a ir dirigiendo y yo voy a ir llegando a ese lugar donde el maestro me quiera llevar, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiero, porque mi deseo en el corazón también se lo puedo compartir a él y él ya lo conoce, ¿no? Y tenemos tantos ejemplos en el Evangelio. Por ejemplo, tenemos el ciego, Jericó. Jesús hijo empieza a gritar, pero ¿qué le dice la gente a su alrededor? Cállate. ¿Qué me pueden decir? Adolfo, deja de decir esas cosas que estás diciendo. O Santiago, deja de hacer lo que haces, deja de subir videos y eso. No, ya, o sea, eso dice lo social. Pero ¿a quién le creo yo? ¿A la sociedad? ¿A mí mismo o a Jesús? ¿Cuál es mi dirección? ¿Los demás? ¿Yo mismo o Jesús? El ciego no le importó, quería a Jesús y gritó más fuerte. Jesús lo manda a llamar. Los mismos que lo estaban callando tuvieron que traérselo. Y Jesús sabía que era ciego, sabía lo que necesitaba, pero Jesús le pregunta, Jesús es tan caballero, que ni siquiera sabiendo cuál es tu problema viene porque uno no valora lo que no le cuesta o lo que ni siquiera conoce, ¿no? Por decir, no sé que tengo una deuda, si tú la pagas por mí, yo nunca supe que tuve la deuda y que tú la pagaste, jamás voy a tener ese agradecimiento hacia ti, ni te voy a decir gracias, Santiago. Entonces le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le pregunta, Jesús no dice, voy a hacer en tu vida esto y ya, suaz, magia, no. Jesús le pregunta, y el ciego le dice, Señor, que vea, ve, tu fe te ha salvado, y el ciego recupera la vista. Tenemos el leproso, si no me equivoco, el leproso es el Evangelio de Marcos y el ciego de Lucas. El leproso, el leproso pregunta en este caso, Señor, si tú quieres, o sea, puedes curarme. Yo sé que tengo la lepra y sé que me hace daño la lepra, pero también sé que es mi causa, esa lepra del pecado es mi culpa, Señor.
Yo lo sé, ¿no? Te he fallado una y otra vez, pero si tú quieres, puedes curarme, Señor. Yo quiero que me cures, pero sé que es mi culpa. Pero si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús le responde tan bonito y le dice, quiero. Queda limpio. Y al instante sanó de la lepra. Es así impresionante. Puede ser a través de ese diálogo donde Jesús mismo te pregunta qué quieres que haga por ti y tú vas y le dices, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Es hermoso. Y tenemos a la hemorroísa, que ella lo creía en su corazón, con solo tocar el borde de su manto. Y cuando lo toca, ¿qué nos dice el Evangelio? Jesús sintió una fuerza salir de él. Sin palabras, ella alcanzó la sanación. Sin palabras, solo desde el corazón, desde su fe. Entonces, eso es precioso porque el mismo Evangelio nos muestra otra cara de la voluntad de Dios a la que a veces tenemos nosotros tan rígida, tan cuadrada, tan inflexible, que en lugar de hacernos felices, como dice San Pablo, que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable, que nos debería hacer plenamente felices, sentimos que nos aprisiona, nos encarcela y nos limita. Pero es por nuestro entendimiento humano, no es su voluntad, es nuestra voluntad humana la que nos hace sufrir. Excelente. Yo quería preguntarte, ya para, también para empezar también ya después de esta la última pregunta, si es que tenemos tiempo, sobre la diferencia de revelación privada y pública para que nos expliques en la última pregunta, pero ahorita quiero que nos expliques un poco cómo me uno, ¿no? A esa divina voluntad. ¿Hay algunas características, hay algunas oraciones, hay algunas actividades que tengo que hacer o cómo es que yo me uno a esa divina voluntad? Excelente pregunta. Esperemos que el tiempo nos alcance. Voy a terminar primero el esquema de la divina voluntad, en la explicación para que lo comprendan mejor, y allí vamos al punto que tú acabas de consultarme, ¿ok? Bien, vamos a ver. Yo te he hablado de tres fiat, pero hasta ahora no lo había explicado. Jesús los explica en los volúmenes. Primer fiat, la creación. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Fiat, luz, creación. Dios crea al hombre, ¿no? ¿Cuál es el segundo fiat? La Virgen, fiat mihi, hágase en mí. Redención. Tercer fiat, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Tres, hágase de parte de Dios. ¿Quién es la criatura en esta misión? Luisa. En la redención, ¿quién fue? María. Muy bien. Veamos qué nos dicen los volúmenes. Los volúmenes nos dicen lo siguiente, Jesús le explica a Luisa, ¿no? Hija mía, el primer fiat fue dicho en la creación sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención y quise la intervención de la criatura. Escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento quiero decir el tercer fiat y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Este tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación y será confirmación, desarrollo de los frutos del fiat de la redención. Estos tres fiat representarán la sacrosanta Trinidad sobre la tierra y tendré el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Estos tres fiat serán inseparables. El uno será vida del otro. Serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor lo quiere, mi gloria lo exige, porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiat, quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiéndolo contener más mi amor. Y esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera, quedaría incompleta la obra tanto de la creación como la redención. Volumen 12, enero 24 de 1921. Entonces aquí, por sí solo se explica el texto, ¿no? Por lo que vemos ahí. Entonces nos da a entender qué significan estos tres fiat y lo que nosotros hemos tenido, ¿no? El primero, nosotros en el Antiguo Testamento, la ley de Dios, a Dios uno se dirigía a través de salmos, sacrificios, holocaustos, ¿no? Vino la redención, el segundo fiat, Nuevo Testamento, que nos deja iglesias, sacramentos, evangelios. ¿Qué hacemos nosotros? Oraciones de petición, querer humano, misericordia, Señor, te pido esto, te pido aquello, esto, esto. En el tercer fiat de la santificación, que es la santificación por medio del Espíritu Santo, ¿qué nos da Dios? Nos da el conocimiento del don de la divina voluntad, es decir, su voluntad obrante en la criatura. Oraciones en modo divino, lo que tú preguntabas, ¿qué tipo de oración tengo que hacer? Ya llegaremos allí.
La misión aquí es la intención de extender el reino de Dios a todos para dar justicia a Dios, querer divino, correspondencia de amor. Y le dice Jesús en el volumen 14 a Luisa esto de aquí que es impresionante. Y sé que a muchos que nunca quizás han escuchado como esto les va a encantar. Busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina. En ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, lo conocemos, unión de los quereres, lo conocemos, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro. Por eso sea atenta, mi justicia lo exige, mi amor delira, mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación lo que queremos de ti. Volumen 14, octubre 6 de 1922. Eso se explica por sí solo. En lo que tú preguntabas, ¿qué tengo que hacer para pertenecer a la divina voluntad y todo eso? San Aníbal María de Francia, antes de morir, tenía una intención muy bonita, formar, mejor dicho, que la divina voluntad sea accesible para todos, ¿no? Como no era conocida en ese tiempo todavía. Pero él deja en claro algo muy importante. Él deja claro que aquí, como no, esto no es comunidad, esto no es movimiento, puede empezar quizás como un movimiento y uno escuche por ahí movimiento tal, tal de la divina voluntad. No pasa nada, está muy bien, pero a la final es una obra universal que tendrá que abarcarlo todo. San Aníbal María de Francia dice, para lo que él quería lograr, dice, no se trata de casas religiosas de hijos de la divina voluntad que deben formarse en el mundo, sino que todas las casas de religiosos y religiosas y todas las clases de seculares y cualquier persona en el mundo puede hacerse hijo o hija del divino querer, con solo aceptar la inscripción, que eso en su momento él quería hacer, ¿no? No habrá registros para inscribirse ni reglas, sino celadores y celadoras para difundir, nada más. O sea, si yo quiero vivir este don de la divina voluntad, yo no tengo que ir a ningún lugar, no tengo que entrar a ningún grupo, no tengo que entrar a ninguna comunidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Conocer. La conversión de San Francisco de Asís, ¿cómo se da? A través del conocimiento de los evangelios, él se enamora de Jesucristo y su vida se convierte. El conocimiento. Lo que yo te mencionaba, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Me acerco a Dios, lo conozco y voy conociendo y voy sabiendo. Si yo quiero ser un hijo de la divina voluntad, tengo que leer los escritos, ¿sí? No hay oraciones específicas. Hay libros de oraciones en la divina voluntad, pero todo aquí es una pauta. No es que tienes que hacer esto y seguir estas reglas, no. Al final, ser un hijo de la divina voluntad es tu voluntad humana unida a la voluntad de Dios mientras grabas un video para subir a una plataforma. Es tu voluntad humana unida a la voluntad de Dios mientras estás en una clase de la universidad. Es tu voluntad humana unida a la voluntad de Dios mientras estás comiendo, caminando, respirando, conversando. Que claro, sencillo no es tampoco. Pero ¿cómo logro eso? Llenándome de Dios. Por eso son 36 libros. Uno tiene material más que suficiente para fundirse en Dios, transformar ese interior lleno de pecado y concupiscencia en lo que Dios quiere, ¿no? No hay reglas, no hay normas, solo es a través del conocimiento. Un libro que ayuda mucho es el libro de las horas de la pasión como ejercicio espiritual, que hay infinitas formas de hacerlo. Incluso San Aníbal dijo, puedes desarrollar tú mismo una nueva forma de usar el libro, ¿no? Porque es hacer vida. Y ojo con esto, que quede claro también antes que se nos termine el tiempo. No quiere decir que si yo soy de Lazos no puedo ser hijo de la divina voluntad, que si yo soy de Juan 23 no puedo ser hijo de la divina voluntad, que si soy de la renovación carismática no puedo ser hijo de la divina voluntad. Puedo, puedo, pero tomando el don y el conocimiento que en su momento va a generar cambios en mi vida espiritual, sí, porque ya no estoy siguiendo los pasos de nadie, es la vida de Dios que yo tomo. Distinto es cuando yo no pertenezco a ningún grupo ni nada y tomo el don. O sea, puedo hacerlo también. No se trata de salirme de un grupo para irme solo a leer los libros y vivir la divina voluntad. No, eso es una tentación. Ahí si eres provida, ahí si eres Juan 23, toma los escritos, poco a poco en la lectura de los escritos, en la oración, más que el razonamiento, Jesús irá hablando, si te quiere del todo en este apostolado, o si quiere que lo vivas dentro del apostolado donde ya te encuentras, porque finalmente es una santidad universal
para darse a todo movimiento, a toda congregación, a toda comunidad, a toda la iglesia y a todo el género humano. Excelente. ¿Será que en un minuto, en máximo dos, nos explica las diferencias entre revelación privada y pública? Y cuando una revelación privada no está autorizada por la Iglesia Católica. Perdón, estaba desactivado el micrófono. Bueno, básicamente lo que conocemos como revelación pública, las escrituras. Punto. La Sagrada Biblia. Ahí está. Todo lo que está ahí es un sí absoluto para nosotros creerlo como verdad de fe. Revelación privada. Por amor de Dios, en las revelaciones privadas es lo más sano es esperar la voz de la iglesia siempre. Eh, ¿Por qué Dios me va a hablar a través de una persona que supuestamente escucha o ve a Jesús y la Virgen, teniendo ya Medjugorje, por ejemplo, que aunque no esté totalmente aprobado, tenemos cómo sustentar las verdades de fe a través de la ciencia, de los exámenes que le han hecho los videntes y todo eso? Pero si no, tenemos Lourdes, tenemos Fátima, ya tenemos el material privado. Usemos lo que tenemos y los evangelios tenemos más que suficiente como para pasar tiempo y angustias en revelaciones privadas no autorizadas por la iglesia todavía. Eso creería yo que nos deja una dirección clara para no desviarnos del camino. Exacto. Yo diría de mi parte que jamás la revelación privada pues va a contradecir a las Sagradas Escrituras. Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, muchísimas gracias, Adolfo, por toda esa hermosa explicación. Yo este video lo voy a ver otra vez porque hay muchas cosas se me saltaron. Voy a tratar de escribir, anotar. Hay mucho que sacar aquí de provecho. Es un bonito como camino de santidad. Y bueno, para las personas que nos están mirando, pues ustedes también pueden investigar, conocer un poco más sobre la divina voluntad y si desean también vivirlo.